Muy buenos días, estimados clientes y amigos, a este panel de discusión del anteproyecto de Reformas Fiscales 2022. Los saluda Óscar Heredia, soy socio de impuestos de la Oficina de Veracruz y líder del Comité Fiscal Nacional. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado especial, el licenciado Rubén Cuautle Torres. Rubén es socio abogado de Cumón Abogados SC. También es licenciado de Derecho. También es licenciado de Derecho y maestro en Administración de Contribuciones por la UNAM. Es abogado con 21 años de experiencia en materia tributaria, principalmente en litigios y planeación fiscal. Y también es miembro de la Asociación Nacional de Abogados, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Contadores Públicos de México, donde es miembro de la Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal. También tengo el gusto de presentarles a los socios que nos acompañan en este panel, a Xochitl Contreras, socia de precios de transferencia de la Oficina Puebla, Fernando Velázquez, socio de impuestos y precios de transferencia de la Oficina Ciudad de México, Armando Águila, socio de impuestos de la Oficina Puebla, Jaime Salcedo, socio de impuestos de la Oficina Guadalajara, Esteban Estrada, socio de impuestos de la Oficina Ciudad Juárez, y Pedro Muñiz, socio de impuestos de la Oficina Monterrey. Bien, entrando en materia, recordemos que no hubo nuevos impuestos o aumento de tasas en este paquete económico. Sin embargo, el mismo se está basando en tres objetivos centrales: el reforzamiento de la certeza jurídica, la simplificación administrativa y también el inhibir la evasión y elusión fiscal. A lo largo de esta webinar estaremos desarrollando cada uno de esos objetivos a través de los puntos relevantes de estas reformas fiscales. Antes de continuar, les recuerdo que pueden mandar sus preguntas a través del chat del Zoom, donde a lo largo de este webinar le daremos respuesta a cada una de ellas. En caso de que ustedes requieran algún análisis o alguna duda particular, al final del webinar estaremos compartiendo nuestros correos electrónicos para que nos puedan contactar directamente. Muchas gracias y nos arrancamos. Primeramente, me gustaría comentarles las fechas clave de este paquete económico. Recordemos que la entrega del paquete económico se efectuó el pasado 8 de septiembre. El Congreso de la Unión tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos. Una vez aprobado, se tiene 20 días para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que éste entre en vigor a partir del 1 de enero del 2022, salvo algunas disposiciones particulares. A continuación, le cederé la palabra a Xochitl para que nos platique acerca de los principales indicadores económicos previstos en la Ley de Ingresos para 2022. Adelante, Xochitl. ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, pues 2022 es un año que yo diría se presenta todavía con muchísimos retos que tendremos que enfrentar en diferentes niveles dependiendo del sector económico en el que nos desenvolvamos. Si pudiéramos calificar los años precedentes, 2020, el presente 2021 y lo que viene para 2022 con algún adjetivo sencillo o con palabras simples, podríamos decir que 2020 pues, es el año de la catástrofe económica, el año de la crisis severa, el año en el cual definitivamente los retos se presentan sin precedentes y se rompen las cadenas productivas.
Si vemos qué pasa para 2021, el año en el que estamos viviendo, pues todos esperábamos que 2021 fuera un año de recuperación prácticamente inmediata. Un año en el cual desde el 1 de enero, al haber superado algunos temas de crisis sanitaria y al haberse empezado la reestructura de las cadenas productivas, se pudiera empezar a ver un crecimiento y una recuperación económica en todos los sectores. Cosa que no pasó, por supuesto. La recuperación se ha dado, pero de manera escalonada y además de manera diferenciada, dependiendo del sector económico, de tal suerte que tenemos algunos sectores económicos donde podemos ver una recuperación o incluso un comportamiento sin precedentes, como por ejemplo sectores de tecnología o sectores de comunicación, y otros sectores que han sido fuertemente dañados y que seguramente no tendrán una recuperación económica parejita con el resto de los sectores para 2022. Y si vemos qué palabra podría calificar a 2022, definitivamente será incertidumbre. Todos los gobiernos a nivel internacional están planeando que 2022 se vuelva un año de estabilidad económica. Si bien es cierto que los crecimientos ya no se van a manifestar tan fuertes como los que se tenían proyectados para 2021, también es cierto que se espera que 2022 sea un año en el cual podamos establecer lineamientos y bases sencillas para restablecer y reestructurar estas cadenas de producción que dijimos se habían definitivamente roto con la pandemia. ¿Podemos ir a la diapositiva anterior, por favor? Para ver los indicadores económicos, porque entre ellos hay varios que son muy importantes y que quiero comentarles. Por ejemplo, tenemos estos indicadores económicos como por ejemplo la tasa de interés. La tasa de interés que nos ha traído a todos los economistas y a todos los que operamos en este mundo financiero, nos ha traído vueltos locos porque hubo un periodo durante toda esta crisis económica en la cual se tuvo que caer esta tasa de interés para fomentar la inversión, para fomentar el crecimiento económico, para evitar una caída mayor. Se espera que para 2022 esta tasa de interés se empiece a regularizar, esta tasa de interés empiece a volver a niveles en los que estaba anteriormente, y esto es una clara señal de los bancos centrales de que sí se espera una recuperación económica más estable hacia 2022. También, por ejemplo, el tipo de cambio de peso a dólar, podemos ver que a pesar de la crisis económica se ha tenido un comportamiento relativamente estable, un comportamiento en el cual en 2022 se espera no rebasar la barrera de los 20.5 pesos por dólar, y el precio del barril de petróleo, es un indicador también que nos muestra que si bien es cierto 2022 no será un año soñado en estos temas, también es un año en el cual podemos esperar indicadores de precio medianamente estables. ¿Qué pasa en particular respecto al crecimiento? Si podemos ver los primeros índices de nuestra tabla, podemos ver que a nivel mundial el Producto Interno Bruto para 2021 se espera que cierre en 6%, mientras que para 2022 se espera una disminución, pero con estabilidad, como decíamos. ¿Y qué pasa para México en particular? Se espera que de un menos 8.3 con el cual cerramos 2020, se llegue a cerrar 2021 con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 6.3% y para 2022 una tasa mucho más estable de 4.1%. Si se cumplen estas expectativas de crecimiento, definitivamente será un año de más estabilidad, pero hay que recordar que al interior de la economía mexicana y al interior de la economía mundial ya se han gestado diferencias importantísimas entre los sectores. El reto definitivamente estará en buscar la forma de regularizar nuevamente el comportamiento de todos estos sectores económicos para que no exista una discrepancia tan fuerte en su comportamiento interno. En la siguiente diapositiva podemos ver también cuáles pudieran ser las claves del éxito para lograr esta estabilidad económica. De acuerdo a lo que se ha publicado por el gobierno mexicano, la recuperación económica después de este punto álgido de la pandemia va a depender básicamente de que se logre la integración comercial, que yo lo traduciría más bien como la integración nuevamente de las cadenas de producción. Es decir, en un mundo globalizado tenemos que volver a estabilizar estas cadenas, darle prioridad a esos proyectos que en tema de infraestructura y de impacto económico pueden ser mayores y generar mayor beneficio no solamente para la población. Por supuesto, continuar con los temas de contención de la pandemia, entre ellos el más importante, las campañas de vacunación, y esto en conjunto nos podría llevar a la recuperación económica. Hasta aquí el tema económico, Oscar. Sé que fuimos muy breves, pero creo que hemos dado un panorama general de lo que podemos esperar para el siguiente año. Sí, Xochitl, aquí nada más me gustaría hacerte una pregunta.
¿Tú cómo ves esos indicadores previstos para el 2021? ¿Crees que se vayan a cumplir, principalmente el tema de crecimiento del Producto Interno Bruto con respecto a 2020? Pudiera ser que sí se cumplan, Oscar, y te voy a decir por qué. Porque hay sectores que están jalando muy fuerte la economía, pero hay otros, como decíamos, que están muy rezagados. Habrá que ver en un impacto ponderado qué tanto pesan estos sectores que se han quedado atrás para que los sectores que están bollantes y los sectores que tienen una expectativa de crecimiento efectivamente logren jalar al resto de la economía. Definitivamente México tiene sectores clave, por ejemplo, como el sector automotriz, como el sector construcción, como el sector primario, que son sectores a los que habría que impulsar con mayor intensidad para lograr cumplir estas metas y objetivos. Muchas gracias, Xochitl. Otro de los puntos importantes contenidos en el proyecto de reformas de la Ley sobre la Renta son algunas variantes o cambios en los requisitos fiscales de algunas deducciones. Vamos a comentar las siguientes: cuentas incobrables, capitalización delgada, inventarios, inversiones, y para lo cual, Fernando, me gustaría que me platicaras cada una de ellas. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Efectivamente, como comentabas, para efectos fiscales, para esta reforma que se está proponiendo, no están incorporando modificaciones o impuestos nuevos, pero sí siguen incorporando de alguna manera algunas reglas que limitan deducciones, ¿no? ¿Qué se logra con esto? Pues obviamente que se incremente la base gravable y que se quiera o no, se deba de pagar mayores impuestos, ¿no? En este caso tenemos justamente las pérdidas por créditos incobrables. Si recordamos, hasta el día de hoy, bueno, hasta este año, en el caso de aquellos créditos superiores a 30,000 UDIs, para efectos de que se ubiquen en el supuesto de que son incobrables o existe la imposibilidad práctica de cobro, con la simple presentación de una demanda se puede llevar a cabo su deducción, cumpliendo con algunos otros requisitos. A partir de 2022, lo que se está proponiendo es que solo se va a cubrir este requisito de notoria imposibilidad práctica de cobro para llevar a cabo su deducción hasta el momento en que se obtenga la resolución definitiva emitida por autoridad competente. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Pues que realmente haya un esfuerzo en cuanto a la posible cobranza de estos créditos incobrables y no nada más sea un requisito tan simple como está hasta este año, ¿no? Que es con presentar la demanda. Entonces, ahora sí, forzosamente, si nos ubicamos en este supuesto, tendríamos que cumplir todo el proceso hasta que se obtenga la resolución definitiva a efectos de poder llevar a cabo la deducción, e incluso se aclara que en el caso de que hubiera sido favorable la resolución para efectos de recuperar el cobro, se debe de probar, si no se puede cobrar aún así porque no tiene bienes, no tiene recursos, se tiene que probar adicionalmente esta situación cuando es favorable la sentencia para efectos de poder llevar a cabo la deducción, ¿sale? Fernando, aprovecho el tema, me acaba de llegar una pregunta, la cual nos dice si para deducir las cuentas incobrables en este 2021 va a ser necesario tener la resolución o únicamente iniciando su gestión a través de un medio de defensa. Yo creo que no, porque sigue la regla vigente y es una regla vigente justamente que influye en cuanto a la base del impuesto, ¿no? Entonces, creo que incluso esto nos tendría que llevar a que en estos meses que nos quedan revisemos los casos que tenemos de cuentas de difícil cobro para definir incluso si todavía nos podemos apegar a la disposición que está vigente actualmente de la demanda, ¿no? Para poder llevar a cabo la deducción. También hay que recordar que lo que señala particularmente esta fracción de la ley del impuesto sobre la renta son algunos supuestos, pero recuerden que está abierto. Incluso la propia disposición señala que se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otros, y uno es de estos. Obviamente en su momento pues habrá también que volver a revisar, como lo hacíamos hace mucho tiempo, si no hay otra situación con la cual se pueda llevar a cabo o se pueda concluir que efectivamente existe la imposibilidad práctica de cobros, incluso independientemente de los montos, ¿no? Esto va a ser algo que vamos a tener que retomar en su momento, pero sí vale retomar este tema para el cierre del ejercicio
y ver si podemos hacer o llevar a cabo algo adicional, ¿sale? En el caso de la capitalización delgada, digo aquí nada más como recordatorio, no son deducibles como se establece en la ley los intereses que deriven de deudas del contribuyente que excedan el triple de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con residentes en el extranjero. Y para efectos de llevar a cabo este procedimiento, la ley establece una opción que en vez de considerar el capital contable, podemos considerar el saldo de la CUCA, CUFIN y CUFINRE. Esto es un capital fiscal, ¿no? Que podemos llamar, ¿no? Ahora, en el caso de que se adopte esta opción de considerar el capital fiscal, lo que nos señala la iniciativa es que se va a tener que incorporar a este capital fiscal el efecto de las pérdidas fiscales que se tengan pendientes de disminuir, lo cual pues va a llevar a que obviamente pues, se disminuya el monto total en caso que se tengan pérdidas del comparativo que se va a tomar para este procedimiento de la capitalización delgada, ¿no? Entonces, ese es un tema pues, que obviamente puede tener un efecto importante. Asimismo, se señala que ahora se deberá acreditar que el saldo del capital contable es congruente con el capital fiscal. La realidad es que a veces hay diferencias importantes, ¿no? Cuando comparamos capital contable contra el capital fiscal. Incluso se señala que si la diferencia entre ambos es mayor al del 20%, no se podría aplicar esta opción de tomar el capital fiscal, excepto que se demuestre cuando lo revisa la autoridad las razones de negocios que generan esta diferencia mayor al 20% y se soporte el cálculo de la CUCA, ¿no? Y cuando me refiero a que se soporte el cálculo de la CUCA, no es el Excel que presentamos, ¿no? Sino realmente todo lo que está atrás para demostrar que en el caso de la CUCA, CUFIN, declaraciones, actas, etcétera, está debidamente integrado. Entonces hay que tener cuidado con este tema en aquellos casos en que estamos tomando esta opción de tomar el capital fiscal. Otra modificación importante que se está proponiendo en materia de capitalización delgada es que actualmente se señala dentro de la ley que no se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de sus operaciones propias relativas a su objeto social, ¿vale? Entonces, todos los integrantes del sistema financiero actualmente no incluyen sus deudas que están relacionadas con su objeto social para determinar el efecto de la capitalización delgada. Sin embargo, lo que se está proponiendo para 2021, y yo creo que ese es un cambio relevante, es que esta excepción no va a aplicar para las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas que lleven a cabo operaciones principalmente con sus partes relacionadas. Entonces, la realidad es que en el mercado sí tenemos un sinnúmero de sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas que las operaciones principalmente las llevan a cabo con sus partes relacionadas y que ahora con esta modificación sí pueden tener un tema muy importante en cuanto a no deducibilidad de intereses, por la cual sí es, yo creo que uno de los elementos básicos que sí vamos a tener que revisar a efectos de determinar qué se puede hacer o en qué situación estamos. Fernando, ¿y aquí cuál es tu opinión respecto al hecho de que se está dando esa limitante para la SOFON con la parte relacionada? Además, sabemos que la SOFON es parte del sistema financiero porque se cumplen con todos los requisitos para ello. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, a mí se me hace que con base en las reglas que están vigentes, se me hace una excepción, pues ahora sí que un poquito fuera de la ley, porque incluso la propia ley señala una serie de requisitos para que este tipo de instituciones se consideren como parte del sistema financiero, las cuales se cumplen para otras disposiciones, pero ahora resulta que para efectos de la capitalización delgada dicen, no, pero aquí no, ¿no? Aquí no te considero como casi como parte del sistema financiero, y en este caso sí tienes que jugar tus deudas con partes relacionadas para determinar el monto de los intereses no deducibles con base en las reglas de capitalización delgada. Entonces, digo, sería también de comentarlo con un abogado, pero posiblemente también hay un elemento que debe de defenderse ante tribunales ante esta falta de equidad en cuanto al tratamiento en general de todos los entes que se consideran integrantes del sistema financiero.
¿vale? En el caso de inversiones, dentro de los cambios que se están haciendo, se aclara que dentro del monto original de la inversión se van a considerar aquellas relaciones relacionadas al emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, así como todos aquellos gastos relativos a servicios contratados para que la inversión funcione. Obviamente se están ampliando los conceptos pues, para efectos de que no se deduzcan directamente y se lleven como una inversión y el periodo de deducción sea mucho mayor, ¿no? Lo cual lleva a que se incremente la base gravable. En general, en ese sentido van todas las reglas. Otro tema que se está haciendo es que se reincorpora la obligación de presentar avisos respecto de aquellos bienes que han dejado de ser útiles para generar ingresos. Eso estuvo vigente hace muchos años. Aparentemente, pues quieren tener mayor control y aunque es más chamba, se está reincorporando. La verdad es que hay que verlo con calma porque hay sectores que sí, por su propia operación, dan de baja activos fijos y ahora van a tener esta obligación de presentar este aviso. También se aclara que la deducción del derecho real de usufructo sobre inmuebles no debe considerarse como un gasto diferido, sino que más bien se le debe de aplicar la tasa correspondiente a los inmuebles, que es del 5%. Básicamente sería lo que tendría en materia de deducciones, Oscar. Gracias. Gracias. Me está llegando una pregunta de Alejandra González, quien comenta si se tiene que enviar el aviso al SAT hasta tener la resolución favorable. Esto relacionado con las cuentas incobrables. ¿Te refieres al otro requisito? Sí, ya pensando en la disposición, porque la regla es clara que ese aviso se emite, si lo quieres ver así, cuando se va a tomar la deducción, que sería hasta el momento en que se obtiene la resolución definitiva. Gracias. Bien, entrando en otro orden de ideas, tenemos también cambios importantes respecto a la reducción de pagos y acreditamientos, créditos respaldados y principalmente en usufructo y nuda propiedad, donde también hacen cambios respecto a qué se va a considerar ingreso acumulable. Pedro, no sé si nos puedes platicar respecto a cada uno de estos tres temas, por favor. Sí, gracias, Oscar. Buenos días a todos. Pues en el tema de reducción de pagos y acreditamientos, lo que nos encontramos es que están proponiendo una modificación al artículo 9, en su fracción 2, después de la definición de utilidad, en la cual finalmente están proponiendo una prelación, es decir, un orden de acreditamiento del impuesto a la renta. Como ustedes saben, encuentras en el artículo 14 que el pago provisional de ICR se puede acreditar contra el impuesto anual, ¿no? Aquí lo que están diciendo es, ya estableciendo un orden, claro, ¿no? En primer lugar, lo que se va a poder acreditar, lo que están proponiendo es que se acredite pues, el pago provisional de los pagos provisionales de ICR, ¿no? Posteriormente, se estarían acreditando el ISR pagado en el extranjero y finalmente los estímulos fiscales. En cuanto al tema de estímulos fiscales, tendremos que irnos muy bien a lo que dice cada uno de esos estímulos, en dónde se van a aplicar, pero la propuesta para el artículo 9 es que esa será la prelación. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que pudiera darse el caso que lo que es el ISR pagado en el extranjero no se podría acreditar, puesto que no habría ICR a cargo del ejercicio contra que acreditarlo. Esa sería una posible consecuencia en cuanto al ISR pagado en el extranjero. Y obviamente el estímulo fiscal, en esta prelación que están proponiendo, pues ya te la dejan hasta el final, cualquier estímulo fiscal. Ya lo que quedó de impuesto a cargo después del pago de ICR, ya aplicarías el estímulo. Otra vez tendríamos que irnos, por ejemplo, a la ley de ingresos, donde otorgan ciertos estímulos fiscales. ¿En qué orden me propone esa ley de ingresos que deba de aplicar? Ahora, en cuanto a reducción de pagos provisionales, le están haciendo algunas precisiones, porque actualmente la reducción de pagos provisionales solamente menciona, pues así, puedes hacer una disminución de pagos provisionales, pero siempre queda la duda, bueno, o siempre está un poquito en el aire, ¿no? Se refiere al monto total de pagos provisionales que voy a efectuar, lo cual puede estar relacionado con los ingresos, con las deducciones del ejercicio, etcétera, o se refiere al coeficiente de utilidad, y lo que están diciendo en esta reforma es que ya no dice una disminución de pagos provisionales, lo que están proponiendo pero están aclarando que se refiere a una disminución, pero en el coeficiente de utilidad, lo que puedes obtener. ¿Qué genera esto? Que si ahorita vamos a hacer una reducción de pagos provisionales, bueno, para el 2021, 2022 más bien,
estaríamos comparando coeficientes, ¿no? No tanto cuánto es lo que de pago proporcional voy a determinar. En cuanto a créditos respaldados, pues ¿qué es un crédito respaldado, no? Pues es aquella operación entre dos partes en las cuales una le otorga a la otra efectivo, bienes o servicios y recibe de la contraparte efectivo, bienes o servicios. Esas operaciones se pactan con intereses, supongamos que es un préstamo. Entonces, lo que están agregando el artículo 11 de la ley ICR, que habla de los dividendos, de los intereses que se consideran dividendos, están agregando que en aquellos casos de créditos respaldados, en las cuales no existe una razón de negocios, esos intereses por esos créditos respaldados se van a considerar dividendos. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que esos intereses, pues primero ya no son deducibles y otro, pues tienes que pagar impuesto a la renta por esos dividendos. Cuando, si fueran intereses, los podías deducir y precisamente te generaban un ahorro en el impuesto a la renta del ejercicio. Cuando habla de razón de negocios, pues el SAT, como ya sabemos, se refiere a que realiza alguna revisión y no hay documentación soporte, no hay una integridad de la información para verificar, no hay una razón de negocios real, no hay un por qué se realiza esa operación de crédito o de operaciones de bienes o de servicios que esté bien documentada. Entonces, cuando no encuentre una razón de negocios, también esos intereses se van a considerar como si fueran dividendos. Y finalmente, en cuanto a usufructo y nueva propiedad, pues como ustedes saben, una propiedad o un bien tiene dos atributos, que viene a ser la nuda y que viene a ser el usufructo. La nuda es, por así decirlo, la propiedad de un edificio. Yo soy el dueño de este edificio. El usufructo es quien tiene el derecho a utilizar ese edificio, ¿no? Se habían estado realizando algunas estrategias fiscales para generar deducciones al vender una de esas dos atributos. Supongamos que un bien tiene un valor de 100 pesos, decían que la nuda era de 20, la vendían la nuda en 20 pesos y deducían los 100, la totalidad, ¿no? Generando una pérdida de 80. Entonces, lo que están proponiendo ahorita es empezar a regular esto. No solo eso, sino que como desmembraste ese bien en dos partes, en algún momento determinado, quien adquirió la nuda, pues el que le vendió la nuda, más bien, el que se queda con el usufructo, le dice, bueno, al cabo, te la vendo a 20 pesos, o sea, te la vendo a un precio menor, pero déjame usar a mí el bien durante, no sé, 10 años, ¿no? Y cuando pasen esos 10 años, ese usufructo va a volver a incorporarse a la nuda. Entonces interpretaban que esa incorporación no había un ingreso acumulable por esa incorporación. Entonces todo el mundo ganaba. Por un lado, unos aprovechaban una deducción súper grande y por otro lado, los que compraban un bien en 20 pesos, al cabo de 10 años tenían un bien de 100 pesos, ¿no? Sin considerar un ingreso acumulable. Entonces lo que están proponiendo es precisamente que cuando ese usufructo se incorpore a la nuda, se genere un ingreso por esa incorporación. Se le daría valor a ese usufructo por medio de una evaluación de un perito. Y no solo eso, también el fedatario, notario que participe, el corredor público que participe en la operación, tendría que avisar al SAT acerca primero del desmembramiento de ese bien, pero también del valor, pues obviamente del avalúo. Entonces, se genera un nuevo ingreso que antes no existía o no se reconocía claramente. Y por otro lado, pues también, en el ejemplo que les comentaba, se vendía la nuda en 20 pesos, se generara una deducción de 80, pero lo que están proponiendo ahora es de que si vas a vender algo en 20 pesos, en el ejemplo que les digo, pues únicamente vas a poder aplicar una deducción proporcional del valor total del bien por esos 20 pesos. O sea, ya no vas a generar esa pérdida enorme que generabas al desmembrar un bien. Te vas a llevar 20, pero únicamente le vas a poder aplicar una deducción de 20 pesos. Y lo otro que ahorita comentaba en la lámina anterior, pues es de que no solo eso, quien se quedaba con el bien, pues podía amortizar, por ejemplo, en el caso de un usufructo, en el caso que alguien adquiriera un usufructo, que adquiriera una nuda, pues amortizaban al 15% de considerarlo como un gasto diferido. Pero actualmente, lo que dice la legislación, lo que están proponiendo es que nada más se pueda depreciar al 5%, dado que es un inmueble. Bajo ese fundamento únicamente puedes depreciar el 5%. Ya no tiene ese beneficio
de, aparte de generar por un lado una pérdida, luego para el otro que lo adquiere una deducción alta en los primeros ejercicios. Muchas gracias, Pedro. Hay otro tema importante contenido en el tema de operaciones con partes relacionadas y maquiladoras. Como pueden ver en esta imagen, tenemos 5 cambios importantes en materia de precios de transferencia, pero también el último que vamos a comentar es el tema de maquiladoras. Hay un cambio también importante que puede llevar a inclusive a modificar el modelo de negocios. Aquí me gustaría ceder la palabra a Xochitl y a Esteban para que nos platiquen cada uno de estos puntos, por favor. Claro que sí. Efectivamente, en materia de operaciones con partes relacionadas y de precios de transferencia, hemos experimentado en general en los últimos años diferentes cambios sutiles pero sustanciales respecto a la forma en la que es necesario documentar estas operaciones con partes relacionadas. Yo siempre platico con clientes y colegas que hasta hace algunos años, y no nos vamos muy atrás, podríamos hablar de hace 5 o 6 años, en materia de precios de transferencia podría haber sido suficiente el tener un estudio donde muestre que estás en rango, tener tu contrato de la operación y ya está, ¿no? Tal vez podría haber sido suficiente para documentar las operaciones. Actualmente la lógica que se está siguiendo en todos estos cambios que vamos a platicar ahora es una lógica en la cual permea en la estructura de razón de negocios, que ya lo habían platicado mis compañeros anteriormente, pero es muy importante que en materia de precios de transferencia también lo traigamos a la mesa, porque es el eje sobre el cual se han estado haciendo estas sugerencias de cambio. Y otro tema importante es que muchas de estas modificaciones, pues no son modificaciones que se hayan gestado solamente aquí en México, son modificaciones que vienen aparejadas y que vienen con la ola internacional. Muchas de ellas vienen desde la OCDE. La OCDE es este organismo internacional en el cual diversos países que son miembros tienen que seguir diferentes reglas o siguen diferentes reglas para mejorar sus prácticas fiscales, entre muchos otros temas, y entre ellos está precios de transferencia. Entonces, dentro de los cambios más importantes que se están proponiendo son, primero, el considerar partes relacionadas sin importar residencia fiscal. Si ustedes recuerdan, anteriormente existía mucho debate respecto a aquellas partes relacionadas en México, porque la misma ley del impuesto sobre la renta contenía la palabra residentes en el extranjero dentro de la definición de cuando debías hacer un estudio o de tener documentación comprobada. Actualmente, este segmento de partes relacionadas residentes en el extranjero se elimina. Si bien es cierto que desde antes teníamos claridad que también las partes relacionadas residentes en México eran objeto de estudio y eran objeto de análisis y tenían que cumplir con el principio de plena competencia, lo cierto es que con esta modificación se pretende dar más certeza. Se está eliminando ya esta parte de residentes en el extranjero, lo cual hace aún más evidente que si tenemos operaciones con partes relacionadas en México, es necesario, indispensable, contar con la documentación soporte que nos ayude a comprobar que lo que estamos haciendo con estas afiliadas de nuestro grupo es a valor de mercado. Entonces, este punto es importante y está muy vinculado con el que tenemos también de partes relacionadas residentes en el país, que realmente aquí es una modificación que se está haciendo cuando los residentes en el extranjero, cuya fuente de riqueza sea en México, deberán determinar sus operaciones de acuerdo a este principio de arm's length. Entonces, ahora lo importante aquí es que tengamos en mente esto que decíamos, donde se genera el ingreso, se debe de pagar el impuesto. Muy relacionado con la estructura de cómo están organizados no solamente los grupos multinacionales, sino también en México. De repente nos topamos con entidades que a veces son entidades que no tienen una función primordial, que no son entidades que aporten valor, que no son entidades que agreguen realmente una fuerza a la cadena productiva del grupo y sin embargo pareciera ser que tienen una utilidad mayor que aquellas entidades que son claves, aquellas entidades que realmente aportan valor al grupo. Esta parte es la que se está tratando de regular con este tema, precisamente el buscar que donde se genere el valor dentro de una cadena del grupo, ahí sea donde se pague el impuesto. Entonces, aquellos residentes en el extranjero que tengan fuente de riqueza en México deberán necesariamente apegarse al principio arm's length o principio de valor de mercado. Esto también es un cambio interesante que además, como decíamos, va muy en la línea de lo que está viniendo en la tendencia de la OCDE. Y por eso quiero platicarles acerca de este famoso local file o archivo local, que muchos de ustedes habrán escuchado anteriormente, forma parte de la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 76.
Y lo que básicamente se nos explica aquí en este artículo, pues es que las compañías que superen cierto límite de ingresos y que tengan operaciones con partes relacionadas, deberán de presentar tres tipos de archivos: el archivo local, el maestro y el archivo país por país. Estos tres documentos se tienen que presentar o se tenían que presentar normalmente al 31 de diciembre del año siguiente en el cual se llevó a cabo la operación. Pues actualmente lo que se está haciendo es recorrer la fecha de presentación del local file. ¿Y por qué es importante en particular el local file? Porque el local file, cuando se presenta, normalmente es un estudio de precios de transferencia, pero realizado con más profundidad, realizado incluyendo segmentos como, por ejemplo, intangibles, que a veces no se incluyen en un estudio de precios de transferencia, APAs, acuerdos multilaterales o bilaterales que pueda tener la compañía, y las estrategias de negocio. México era hasta hace poco uno de los pocos países en el mundo que no tenía que entregar su estudio de precios de transferencia. Si bien es cierto que todavía no existe la regla explícita de que hay que hacerlo, con esta presentación del local file se orilla un poco al contribuyente a que para presentar el local file presentes tu estudio de precios de transferencia. Es decir, el estudio de precios de transferencia con ciertas secciones y reglas adicionales te sirve como local file hasta ahora, de acuerdo a las reglas de carácter general. Entonces, este cambio, ¿qué nos está indicando? Pues que la regulación en precios de transferencia poco a poco va a ir siendo una regulación mucho más robusta, una regulación que no va para atrás, al contrario, en el cual las autoridades fiscales en todo el mundo y en México en particular están poniendo especial atención a la forma en la que se están documentando y a los tiempos en los cuales se están documentando. Agregando todas estas nuevas reglas que estamos viendo aquí, pues es muy importante. Y otro punto que quiero comentarles también es acerca del periodo de las compañías comparables y el uso de métodos estadísticos. Este tema es un tema un poco más técnico, pero ahora sí vale la pena comentarlo. Anteriormente, ¿qué pasaba? Normalmente se permitía que dentro de un estudio de precios de transferencia, y todos ustedes si han hecho estudios, y sus compañías tienen estudios de precios de transferencia, se habrán dado cuenta que muchas veces se compara un año del contribuyente contra 3 años del comparable. ¿Por qué se hacía esto? Porque podría pasar que hubiera un año excelente de los comparables, ¿no? De uno de los comparables. El mejor año del comparable, le fue fabuloso. Y el año del contribuyente era un año normal, un año regular. Al momento de compararlos, el contribuyente quedaba en desventaja porque estaba experimentando un año normal, típico, mientras que el comparable había experimentado el mejor año de su historia, ¿no? Entonces, para eliminar estos picos y valles que se presentaban en el comportamiento regular de negocio, pues decían, ¿por qué no mejor tomamos 3 años del comparable y de esta manera eliminamos esas posibles divergencias y la comparabilidad puede hacerse mucho mejor? Sonaba lógico hasta que llega 2020. Y llega 2020 y nos topamos con que si yo tomo un año del contribuyente y 3 años de los comparables, voy a estar dejando al contribuyente en una clara desventaja, porque no voy a estar reflejando lo que realmente ocurrió en el mercado, que es un año atípico, es un año difícil y más en algunos sectores, contra el año de mi contribuyente. Entonces, realmente lo que se está buscando aquí hacer es buscar hacer un comparativo directo. Ahora lo que se sugiere es ya no hagas ese comparativo de 1 contra 3, sino haz un comparativo de 1 contra 1, y que yo creo que es una medida muy atinada, sobre todo vista desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico esto tiene muchísimo sentido, sobre todo en estos años en los cuales vamos a seguir experimentando divergencias muy intensas en el comportamiento de la economía. Vale la pena comparar un año contra un año. Entonces, de ahora en adelante, cuando vean sus estudios de precios de transferencia, hay que procurar que esta práctica de 3 a 1 se elimine y buscar que quede 1 contra 1. Y también es importante mencionar esto de los métodos estadísticos. Anteriormente este método estadístico del rango intercuartil, que no es otra cosa más que una forma de medir las observaciones, de agruparlas y acomodarlas, se encontraba en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahora se está pasando directamente al artículo. Esto también nos da una idea muy clara de que las autoridades fiscales pues, van a ser más estrictas en la forma de medir la manera en la que estamos agrupando las observaciones, y que es necesario y muy evidente que tenemos que utilizar este método como método estadístico. Y finalmente las maquiladoras, para darle paso a Esteban también, que es el experto en esta área. Pues las maquiladoras, si ustedes recuerdan, surgieron en México hace ya bastantes años, y el contexto económico en el que surgen es un contexto económico en el cual nuestro país estaba experimentando
experimentando cambios muy fuertes y el esquema de maquiladora llega a solventar esas necesidades económicas que en aquel momento estaban. Entre ellas, por ejemplo, un severo problema de desocupación de mano de obra, es decir, desempleo. Nacen las maquilas para solventar este y muchos otros temas, y entonces es ahí cuando este esquema de maquiladoras, que además pues es muy particular de nuestro país, se instaura en México y empieza a operar. Sin embargo, desde el 2014 ha habido una tendencia a regular con mayor intensidad y mayor fuerza este tema particular de las maquiladoras. Y ahora nos topamos con una nueva modificación en la cual se propone que se elimine el APA, que el APA no es otra cosa más que un acuerdo anticipado de precios de transferencia en el cual el contribuyente libremente se acerca a las autoridades fiscales y hace una negociación para pagar cierto porcentaje, sobre cierto porcentaje de utilidad sus impuestos de aquí a X cantidad de tiempo. Y entonces, pues bueno, te olvidas ya si te aprueban el APA de estar negociando con la autoridad durante ese periodo de tiempo. Esto era una práctica muy común en las maquiladoras. Actualmente la propuesta es eliminar esa parte y quedarnos únicamente con la metodología de Safe Harbor, que yo no sé qué opines tú, Esteban, pero pues bueno, creo que a muchas de las maquiladoras esta parte sí puede causarles ruido, ¿no? Así es, Xochitl, es correcto lo que comentas y muy buen día tengan todos ustedes. Sí, es un cambio muy importante y muy crítico el que pretenden realizar aquí para la forma en llegar a la utilidad y pagar el ISR de las maquiladoras, ¿verdad? Como comentas, desde el 2014 se daba la opción de presentar el acuerdo de precios anticipados o bien tributar bajo el esquema de lo que se conoce como el Safe Harbor. Regularmente los APAs lo presentaban las empresas muy grandes que tienen muchos activos. Entonces, con esta reforma que pretenden hacer esta modificación, pues es meramente recaudatoria para que estas empresas pues lleguen a una utilidad mucho mayor, ¿verdad? Entonces, sí va a ser un impacto muy grande en este grupo de empresas que ya tenían ahí sus APAs contemplados año con año desde el 2014, ¿verdad? Y que ahora pues tendrán que adecuarse si es que esta iniciativa se aprueba en el mes de octubre, ¿no? Bien. También otro cambio que por ahí surge de las maquiladoras es en relación a la declaración informativa, la que se le conoce como declaración informativa DIEMSE, informativa de empresa manufacturera de exportación. Aquí la autoridad argumenta que muchas empresas no la estaban presentando o la presentaban sin operaciones o con datos incompletos e incorrectos. Entonces aquí el cambio que pretenden realizar es que ya se les va a obligar a estas maquiladoras a presentarlo de forma correcta y completa. Y obviamente si no se presenta, pues va a ir incorporada una sanción, ¿verdad? Que ya la están pretendiendo incorporar en el artículo 77. Entonces es una sanción importante y creo que también es un cambio que deberán tomar en cuenta todas las maquiladoras para que ya presenten sus declaraciones informativas en tiempo, ¿verdad? Que es durante el mes de junio de cada año. Muchas gracias, Xochitl. Esteban, yo tendría un par de preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué recomiendan en este momento para las maquiladoras respecto a este cambio de eliminación del APA? Es decir, ¿es importante cambiar su modelo de negocio, seguir con esta nueva determinación de la utilidad fiscal en caso de que tengan un APA? ¿Y qué sucede, la segunda pregunta, para aquellas maquiladoras que ya venían calculando sus impuestos a través del APA? Sí, aquí la recomendación es de inmediato para las empresas que tienen promociones de APAS, es realizar cálculos de Safe Harbor, realizar cálculos al mes de agosto si ya tienen información y proyectados a diciembre para que vean el impacto que van a tener en el impuesto que van a determinar, porque seguramente les va a aumentar bastante el impuesto. Entonces, muchas de estas maquiladoras pueden acreditar este impuesto en el extranjero, ya depende mucho de cómo estén constituidas en México y en el extranjero, y depende también del país, los acuerdos que se tengan, porque en muchas ocasiones no se puede acreditar al 100% o otros países a lo mejor no lo permiten. Entonces,
Si la empresa maquiladora tiene ese acreditamiento al 100% o es importante el acreditamiento, igual el impacto pues no lo van a sentir, pero aquellas maquiladoras que no se les vaya a permitir el acreditamiento del ISR en el extranjero, creo que ahí sí va a ser un impacto económico muy importante, ¿verdad? Entonces, sí sugeriría que ya se vayan haciendo proyecciones para ver qué impacto tienen y ver si siguen como maquiladora o si migran a otro esquema ya de empresa nacional, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. En relación con la otra pregunta, bueno, no sé si tengas, Xochitl, algún comentario más adelante, pero los artículos transitorios de ISR no mencionan nada específicamente qué va a pasar con los ZAPAs. Lo que sí se menciona es en código, ¿verdad? Que todos aquellos procedimientos que se presentaron hasta la entrada en vigor de esta nueva iniciativa, que sería en 2022, pues van a surtir los efectos del ejercicio en que lo emitieron. Entonces, si no hay ninguna regla específica, todos esos APAs hasta el 2021, pues seguirán con sus reglas que están hasta ahorita, hasta el 2021, ¿verdad? Muchas gracias, Esteban. Pasando a otros temas respecto también al tema de certeza jurídica, tenemos cambios importantes en materia de residentes en el extranjero. Hay dos cambios importantes. El concepto de razón de negocios con reestructura. Este tema de razón de negocios se ha incluido en varios artículos reformados, propuestos para reforma, y también en tema de decisión y fusión de sociedades. Esto hablando respecto a personas morales. ¿Qué nos puedes comentar, Armando, al respecto? Hola, Oscar. Hola a todos, buenos días. Sí, claro, hay varias reformas importantes y todo está alineado finalmente, como toda la reforma, a hacer más efectiva la recaudación. Aparte de la certeza jurídica, también están dando muchas herramientas a la autoridad fiscal. Por ejemplo, en residentes en el extranjero resalta el tema de la adquisición, del ingreso por adquisición que tienen los residentes en el extranjero. Y se propone reformar el artículo 160 de la Ley de Impuesto a la Renta para estableciendo que cuando las autoridades fiscales practiquen un avalúo y ese exceda al más del 10% de la contraprestación, el total de la diferencia será ingreso por adquisición y se establece que el impuesto deberá enterarse por el enajenante si este es residente en el país. Entonces esa parte no estaba considerada y ahora lo deja muy claro, o bien por el residente del país o bien por o residente en el extranjero con establecimiento permanente. Entonces esa parte queda muy claro que tienen la obligación de retener. Otro tema importante es una nueva obligación en materia de enajenación de acciones para las personas morales, si es que hay una enajenación de acciones que lleven a cabo los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, deberán presentar un aviso de esta enajenación, lo cual, y pues básicamente establecen requisitos generales de qué debe contener este aviso, y es para efectos que la autoridad tenga el conocimiento y por supuesto pudiera ejercer las facultades de comprobación, ¿no? Esa es la parte en residencia en el extranjero. En cuanto a la reestructura de sociedades, este artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta fue modificado en varios aspectos importantes. Uno de ellos es que la autoridad fiscal autorizará las enajenaciones en estas reestructuras a costo fiscal únicamente en los casos que la reestructura intervengan sociedades residentes en México pertenecientes a un mismo grupo. O sea, establece que sean residentes en México. Esa es la diferencia. Y también se establece que el dictamen que se emita para estos efectos de esta reestructura también establece nuevos requisitos que debe contener ese dictamen. Por ejemplo, organigrama del grupo, donde se pueda apreciar la estructura o el porcentaje accionario, el valor contable de las acciones objeto de la autorización, la tenencia accionaria directa e indirecta, antes y después de la reestructura, giros de las sociedades, certificaciones de que consoliden para efectos de estados financieros, consoliden para efectos financieros, eso es importante. También algo que es de relevancia es que establecen que como un requisito adicional a estas autorizaciones, tienes que mencionar todas las operaciones relevantes que hayas tenido 5 años anteriores a la solicitud de autorización. Entonces, eso también es muy importante. Hay que revisar ahora hacia atrás qué ha pasado en estas sociedades.
Y aquí entra el tema, como decías, Oscar, la parte de la razón de negocios. O sea, si las autoridades detectan que no hay razón de negocios, o bien también se establece que no se cumpla algún requisito de todo este artículo 24, pues dejarán sin efecto la autorización y el ISR deberá pagarse por la venta de las acciones, obviamente considerando el precio que debió haberse pactado conforme al principio de precio de transferencia del arm's length, o bien mediante avalúo que practique la autoridad, ¿no? Por perito, o bien algún avalúo que se practique por perito autorizado. Entonces, ese es muy importante porque ahora hay que ver esa famosa razón de negocios. Como requisito también adicional se establece que si dentro de los 5 años posteriores a la reestructura exista una operación relevante, la sociedad adquiriente es la que debe de presentar una declaración informativa. Entonces esa parte es muy importante también porque si no lo haces también se pierde la autorización. Y se establece en este artículo también qué se entiende por operación relevante, que son algunos parecidos a los que vamos a comentar en el caso de fusión y escisión. Por ejemplo, si existe un cambio de residencia fiscal, hay que informarlo, dejar de consolidar los estados financieros de acuerdo a las regulaciones contables y financieras, disminuir o aumentar el capital social de acuerdo a lo que fue la autorización o lo que se manifestó en el dictamen de la autorización. Aumentar o disminuir en más del 3% el valor contable de las acciones de la sociedad emisora. Eso también son puntos, entre otros supuestos, destacan estos, pero sí deberá tomarse en cuenta que esto se debe de informar, no se debe de tener en cuenta estas operaciones relevantes que establece ahora este artículo 24. En materia de fusión y escisión y en el tema hablando de enajenación de bienes, este artículo también fue este famoso 14b de cuándo se supone que hay o no enajenación, tratándose de escisión y fusión. Se reforma en temas bastante importantes. Por ejemplo, destaca que ahora sí, en materia de escisión, se precisa que lo que se transmite en proporción es el capital social. Ahora sí es muy claro el artículo en que es el capital social, y esto expone la exposición de motivos para evitar temas de planeaciones en cuanto a lo que se considera el capital contable o las partes que integran el capital contable. Esto es muy claro, es decir, solamente se entiende que es capital social. Y la proporción también en la disposición que establece en qué proporción deben mantenerse o cumplirse estos requisitos, también se establece que es el capital social, ¿no? Entonces, eso también destaca. Otro requisito nuevo, también hablando igual del punto anterior, es que debe existir una razón de negocios. Para la autoridad debe existir una razón de negocios para efectos de que esto se considere que no es una enajenación, estos movimientos. Y establecen parámetros nuevos, ¿no? Por ejemplo, que la autoridad podrá considerar que no existe razón de negocios cuando se den algunos elementos antes o después de la decisión o fusión, digamos, dentro de los 5 años antes y después. Entonces, esta parte es muy importante porque hay que revisarlo, porque podría darse el supuesto que se considere, que se considere enajenación. Por ejemplo, uno de ellos, los que destacan, es parecidos, como les decía, el aumento o disminución de más de un 30% del valor contable de las acciones, la dilución de socios o accionistas, cambio de residencias fiscales, transmisión digamos, de la propiedad del disfrute o uso de las acciones con derecho a voto o a veto. O sea, hay temas muy, muy precisos. El otorgamiento de derechos sobre activos o utilidades. Habla también de transmisión de todo o parte del negocio, entonces hay que estar muy, muy atentos a este tipo de operaciones 5 años antes o después. Inclusive también algo que destaca es el papel del dictamen que surge acá, que el dictamen deberán estar, digamos, los estados financieros utilizados para la fusión o escisión, pues se elaborarán de acuerdo al dictaminador conforme a reglas que emita la autoridad. Esa parte es muy importante. Yo creo que esto viene a ser un tema primordial en el análisis de estos movimientos. Y bueno, finalmente el tema de residencia fiscal también
hay un cambio importante. Las personas deberán acreditar el cambio o bien, digamos, lo tengo que acreditar y también, si no presento el aviso, pues se verá que no existe el cambio de residencia. Se establece que este aviso deberá presentarse 15 días anteriores al cambio, de lo contrario no surtiría efectos, entonces también hay que tener cuidado en este. Y también un tema que destaca es que la residencia, tratándose de este caso, se deberá de mantener 5 años cuando la persona física o moral acredite el cambio a un país o territorio considerado como régimen fiscal preferente. Entonces, esto es importante porque entonces, a pesar de que presente el aviso y todo, pues mantendré la residencia fiscal en México durante los siguientes 5 años. Hay una excepción. Si existe en ese territorio un acuerdo de intercambio amplio de información o bien un tratado internacional que contenga un acuerdo mutuo de asistencia en el cobro de contribuciones, no se dará este supuesto de los 5 años. Pero destaca que pudiera haber un tema complicado porque quizás podamos hablar de doble residencia y eso con las complicaciones que represente, ¿no? Entonces hay que tener aquí tema con mucho cuidado. Yo creo que esa es la parte importante en este tema, Oscar. Muchas gracias. Como podemos ver hasta este momento, estos cambios que estamos comentando, muchos de ellos son tendientes a un aumento de recaudación. Parte de esto se debe también a raíz de que varios de estos conceptos se han malversado o utilizado incorrectamente para el tema de una posible omisión fiscal. Sin embargo, muchos de ellos tendrán que revisarse cada caso particular y con cada cliente para efectos de ir evaluando si tenemos o no una implicación, además de fiscal, financiera. En otro orden de ideas, vamos a comentar adelante el tema de la simplificación administrativa. Ya habrán escuchado que no va a ser necesario contratar un contador. Y bueno, hablamos de dos regímenes, el régimen de confianza para personas físicas y el régimen de confianza para personas morales. Esto se va a determinar a través de ingresos cobrados, pero le cedo la palabra a Jaime para que nos platique más de estos dos regímenes, por favor. Gracias, Oscar. Buenos días a todos. Sí, efectivamente recordarás que en todos los sistemas que hemos tenido en México siempre ha habido estos regímenes para los grandes contribuyentes de los que han venido platicando, pero también para los pequeños hay. En otras épocas tuvimos contribuyentes en pequeños, luego repecos, luego RIF. Ahora nacen estos que se llama, bueno, los pudiéramos intitular como RECICO, régimen simplificado de confianza, que está dirigido a personas físicas y a personas morales, como bien decías. La intención en la justificación o la exposición de motivos lo que busca es facilitar el cumplimiento de los contribuyentes de una manera más sencilla, rápida y eficaz, sin la necesidad de contar con un contador y enfocándose básicamente en la confianza ciudadana y aprovechando los medios de tecnología. Como bien decía, se tributa en base a flujo de efectivo, ingresos cobrados, y pueden tributar aquí todas las personas físicas que tengan una actividad empresarial, profesional o que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Creo que aquí hay un detalle que la autoridad o seguramente los legisladores observarán, que cuando se refiere al uso o goce temporal de bienes no precisa si se dedica únicamente o se refiere únicamente a bienes muebles o si también le resulta aplicable a bienes inmuebles, de suerte tal que tendríamos dos regímenes para poder optar en un momento dado. Se estima pues que en México, de los 12.5 millones de personas físicas que ejercen actividades empresariales, 10.2 se verán beneficiados con este nuevo esquema, dado que estarían obteniendo ingresos o caben dentro de este límite de 3.5 millones de pesos los que pueden acceder a este beneficio. También se podrían obtener estas personas físicas ingresos por salarios y por intereses siempre y cuando estemos dentro de este rango. No es aplicable para todos. Las personas que ya sean socios o que tengan ingresos por honorarios de algún miembro de consejo o honorarios de algún prestatario, preponderantes de algún prestatario, no podrán tributar aquí. Y dentro de los beneficios que más ofrece es la no presentación de declaraciones informativas. El cumplimiento se daría de manera instantánea, dado que vamos a tributar directamente
en el portal del SAT y no presentaríamos contabilidad electrónica. Esto sin duda lo pone muy atractivo y es por ahí que se expresa que incluso podrían no contarse con contador. La mecánica la están viendo a ustedes en pantalla. Básicamente serían los ingresos cobrados del mes multiplicados por el porcentaje que nos corresponda. Y teniendo una declaración anual, ya que los pagos mensuales les llama pagos mensuales y la declaración anual se hace un ajuste en donde entraremos nuevamente a la tabla y presentar en su caso o un saldo a favor que pudiera obtener el contribuyente o pagar la diferencia que resultara a cargo. Estas personas del reciclo, igual que en otros momentos se establecía para el régimen de incorporación fiscal o para el REPECO, si quedamos fuera por alguna de las razones del régimen, no podremos volver a tributar en él. Es sumamente sencillo. Hay que inscribirse en el RFC, contar con firma electrónica, buzón tributario, emitimos FDIs con este documento y debemos obtener las facturas a pesar de que no son deducibles. ¿Cómo? Bueno, es que los ingresos se multiplican directamente por el porcentaje que se establece en esta tabla sin deducción alguna. Sin embargo, es importante contar con los comprobantes que amparen la tenencia de las mercancías que tendremos en nuestros almacenes o que estamos vendiendo. Y estas se toman en cuenta para cuando determinemos el PTU de estos trabajadores, de los trabajadores que estén dentro de estos regímenes. Si nos atrasamos más de 3 meses en la no presentación de declaraciones, nos saca del régimen. Sin embargo, en transitorio nos explican que por 2022 no estaríamos, este supuesto no entra en vigor, dado que se pretende que el contribuyente se vaya acostumbrando a este nuevo régimen. Tendríamos solo 6 meses también para todos los acreditamientos pendientes que estas personas físicas con actividad empresarial o profesional tuvieran de años pasados, los puedan acreditar, así como solicitar la devolución de saldos a favor. Seguramente más adelante también mis compañeros hablarán de una modificación que se da al artículo 108 del Código para establecer muy puntualmente que si se utiliza este régimen con la intención de ocultar relaciones laborales, sería considerado un tema de defraudación fiscal. A su vez, Oscar, también nace un régimen simplificado de confianza para las personas morales dirigido para aquellas personas que obtengan ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta 35 millones de pesos. Del total de las personas morales que están registradas en nuestro país, se estima que el 96% se vería beneficiado si quiere acceder a este nuevo régimen, que básicamente consiste en ingresos acumulables, serían los cobrados, deducciones autorizadas, las pagadas. Sobre la diferencia, aplicamos la tasa general del 30%. Se vuelve muy atractivo este régimen, pues sus ingresos se van a acumular conforme se vayan cobrando y esto actualiza la realidad económica de estas personas en donde los ingresos no necesariamente pues son muy altos. Fíjense que no se utiliza un coeficiente de utilidad salvo el primer ejercicio, no aplicamos costo de ventas, no hay cuentas incobrables, no hay ajuste anual por inflación, es decir, nos sujetamos básicamente a flujo de efectivo. Se limitan sus deducciones, nos van a permitir que sea deducible los gastos, la adquisición de mercancías, la adquisición de materias primas, los planes de pensiones. Y llama la atención que dice que son deducibles las cuotas pagadas al IMSS, me pregunto, y las del Infonavit, ¿no? O esas entran dentro del costo. Trato de establecer que a mi juicio hay algunos errores técnicos que todavía ofrece la redacción de cómo quedó este régimen, que sin duda pues tendrá que ser corregido. Fíjense que en materia de deducción de inversiones, también las tasas de depreciación que ofrecen son más atractivas que las de un régimen general. Por un ejemplo, la régimen general nos ofrece el 10% de deducción en materia de equipo de oficina y en este régimen es el 25%, de suerte tal que la compra de un escritorio podríamos en 4 años perfectamente deducirlo. Equipo de cómputo al 50%, bicicletas con
y motocicletas con baterías recargables nos dan un 50%, ahora que pues este régimen con el tema de la pandemia pues se ha dado mucho el delivery. 33% para restaurantes y 20% en todo aquello que no está especificado, mientras que en el régimen general, recordarán, es del 10%. También en este régimen también hay prohibición, no todos pueden entrar. Se prohíbe cuando uno o más de los socios o accionistas tengan el control o la administración de otras sociedades y cuando se realicen actividades a través de fideicomisos, incluso personas morales con fines no lucrativos o que sean instituciones de crédito, que sean coordinados o que sean sociedades de agapes, agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores de personas morales no pueden tributar acá. Para hacernos estar en posibilidad de tributar en este régimen cuando somos personas morales, los socios, todos los socios deben ser personas físicas. De suerte tal que estos dos regímenes, tanto para personas físicas como para personas morales, a mi juicio, se vuelven muy, muy interesantes y habría que revisarlos. No sé, Oscar, ¿cómo los ves? ¿Los encuentras atractivos? No, por supuesto, digo, hay muchas preguntas que están saliendo con nuestros participantes. Estamos dando respuesta a la mayoría de ellas a través del chat. Muchas de ellas ya las comentaste a lo largo de tu charla. Pero bueno, continuamos con los siguientes puntos porque hay muchos cambios interesantes en materia de Código Fiscal de la Federación. Antes de ello, nos gustaría que participaran con su votación. Es importante conocer también su punto de vista. Y la pregunta que les ponemos a continuación es si consideran que este régimen de confianza va a lograr disminuir la informalidad. Uno de los objetivos propuestos en la exposición de motivos era que también lo que busca este régimen es disminuir la informalidad. ¿Qué opinan cada uno de ustedes? Por favor, voten con su respuesta sí o su Oscar, respuesta. en lo que votan, nada más recordar que también en transitorios nos precisan que los que vienen tributando actualmente en el régimen de incorporación fiscal y no han llegado a los 10 años que este régimen permitía, a pesar de que ya no existan estas disposiciones, podrán seguirlo haciendo durante todo este plazo hasta cumplir los 10 años. Y desaparece, te recordarás, el régimen opcional que había para las personas morales que tributaban en base a flujo de efectivo y que estaba limitado en ingresos, ahora con una ampliación hasta 35 millones de pesos. Muchas gracias, Jaime. Esperamos la respuesta y bueno, la mayoría, un 71%, dice que no espera que disminuya el tema de la informalidad, un 29% dice que sí. Veamos qué pasará en los próximos meses, años, a partir del 2022. Esperemos que sí se logre disminuir la informalidad. Te digo, es un régimen atractivo. Desafortunadamente está limitado a 3,5 millones para personas físicas, 30 millones para personas morales, pero veremos que el objetivo que se está planteando en la exposición de motivos se logre cumplir. Reiteramos, muchas respuestas las estamos dando directamente en el chat para que también tengan paciencia. Trataremos de dar respuesta a la mayoría de ellas. Entrando en otro punto del Código Fiscal de la Federación, tenemos algunos puntos importantes. Y aquí me gustaría, Esteban, si me puedes ayudar con los dos primeros puntos. ¿Qué cambios tenemos para efectos de inhibir la evasión y elusión fiscal en materia de firma electrónica, sello digital y cancelación de CFDIs? Sí, claro que sí, Oscar, con gusto. La autoridad pues sigue con las restricciones para la autorización de firmas electrónicas y sellos digitales. En este caso van a poner una restricción y se negará la obtención de dichos archivos cuando se detecte que un socio o accionista que cuente con el control efectivo de una persona moral o de la que lo solicita o incluso cualquier otra persona moral no haya corregido su situación fiscal en los siguientes casos: que no se hayan subsanado irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron alguna restricción de un sello digital, que se detecte que el contribuyente simuló operaciones a través de CFDIs y no desvirtuó la inexistencia de esas operaciones, o cuando se detecte que se trata de contribuyentes que declararon pérdidas fiscales indebidas y no han subsanado esa irregularidad.
Por otra parte, también en relación a la cancelación de CFDIs, se propone un cambio donde los CFDIs se podrán cancelar solamente en el ejercicio en el que se expidan y siempre y cuando la persona a la que se le expidió el CFDI acepte su cancelación. Se van a establecer ciertas reglas particulares para esto. Cuando se cancelen CFDIs de ingresos, se deberá justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Y obviamente de la mano con esta nueva reforma que pretenden aplicar, pues viene una infracción, ¿verdad? Se van a poner sanciones a los contribuyentes que cancelen CFDIs fuera de los plazos establecidos. Recordaremos que antes no había un plazo determinado para una cancelación, simplemente había plazos de 72 horas para aceptar la cancelación, pero ahora con este cambio, pues ya va a haber este plazo para cancelar un CFDI y en caso de hacerlo fuera del tiempo establecido, pues se va a aplicar una sanción a la que se va a modificar ahí el código respectivo, ¿verdad? De mi parte, estos son los 2 puntos para continuar con nuestro invitado especial. Adelante, por favor, licenciado Rubén. Sí, antes de entrar con el invitado especial, no sé si nos pudieses comentar, Pedro, tus comentarios acerca de esta nueva obligación respecto al dictamen fiscal. Sabíamos que hasta este 2021 era opcional, pero esto vuelve nuevamente a incorporarse como una obligación. ¿Qué nos comentas al respecto? Pues efectivamente se sigue manteniendo la opción. Sin embargo, ya se establece una obligación para aquellos contribuyentes con ingresos mayores a 876 millones y también para aquellos que coticen en bolsa. Y además, en el dictamen, el contador público deberá de informar si encontró alguna situación que pudiera considerarse como un delito. Esto deberá de informarlo el dictaminador y en caso de que no lo hiciese, se le pudieran aplicar sanciones al dictaminador. Adicionalmente, pues la fecha para presentación del dictamen ya se mueve al 15 de mayo, o sea, prácticamente, te gusta 2 meses hacia atrás todavía. Tenemos menos tiempo para presentar el dictamen. Y bueno, pues la opción para ejercerlo, en caso de optar, pues sigue siendo la declaración anual, no manifestarlo en la misma. Pedro, ¿y qué sucede a partir del dictamen del 2021? ¿Entra esta obligación o sería a partir del 2022? Es una pregunta que nos están haciendo nuestros participantes. Claro, sí, en este caso la obligación iniciaría para lo que es el dictamen de 2022 que se presentaría hasta el 2023. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, como bien lo comentaba Esteban, a continuación le vamos a ceder la palabra al licenciado Rubén Cuautle. Él nos va a estar compartiendo algunos puntos relevantes en materia de Código Fiscal de la Federación. No sé si nos puedes ayudar, Rubén, respecto al primer punto, facultades de comprobación y aplicación de cantidades a favor. Sí, Oscar, muchas gracias. Buenos días a todos. Miren, a mí me gustaría primero comentar que parte del discurso de las autoridades, en este caso del Ejecutivo que hizo la propuesta de estas reformas, es la seguridad jurídica, pero desde un punto de vista jurídico, y como mencionaremos ahorita en algunos temas que vamos a platicar, pues esa certidumbre no existe y al contrario, se genera más incertidumbre para los contribuyentes, lamentablemente, y ojalá que el Congreso corrija las cuestiones que se tienen que corregir para que precisamente den esa certeza jurídica al particular. El primer tema que vamos a platicar con ustedes y que consideramos es de relevancia es una nueva facultad que le otorgan a las autoridades fiscales y digamos una opción que para los particulares, los contribuyentes, se le está denominando como una facilidad administrativa. ¿En qué consiste esta adición que se está haciendo específicamente al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación? Bueno, yo lo veo como una extensión a las compensaciones de oficio que pueda hacer las autoridades fiscales. ¿Y en qué consiste? Bueno, en el caso de que lleguen a ejercer facultades de comprobación y determinar créditos fiscales, específicamente se acota a facultades de comprobación consistente en las denominadas revisiones de gabinete y a las visitas domiciliarias, se le otorga esta opción a los contribuyentes para que corrijan su situación fiscal, aplicando los saldos que tenga a su favor contra las contribuciones omitidas y sus accesorios.
En eso consiste esta facilidad administrativa que, insisto, la están denominando como una opción que pueden llevar a cabo los contribuyentes. ¿Y cuáles son las condiciones para que se puedan aplicar estos saldos a favor? Bueno, que estos saldos a favor se hayan generado antes del ejercicio de esta opción y será aplicable, el ejercicio de esta opción no será aplicable a los saldos a favor que se hubieran negado con anterioridad o se encuentren prescritos, es decir, que ya no puedan tener el derecho a la devolución. Saldos que se hayan generado por una resolución dictada en un recurso de revocación o en una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, que aquí yo no entiendo cuál es el sentido de limitar a esos saldos a favor en específico, porque evidentemente forman parte de los derechos del contribuyente y válidamente podrían también utilizarlos para hacer esta compensación. Y también esta opción no será aplicable respecto de remanentes de saldos a favor que previamente se hubieran acreditado en términos del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Digamos que aquí hay todo un procedimiento que se establece con esta adición al artículo 23 y establece que se puede ejercer esta opción desde que se levante la última acta parcial y hasta 20 días después de que concluya el plazo para contestar el oficio de observaciones en caso de revisiones de gabinete, de 2 meses tratándose de revisiones de precios de transferencia, o cuando se esté en presencia de una visita domiciliaria, cuando se emita el acta final. Esta corrección que pueda hacer el contribuyente mediante esta compensación puede ser por monto y por rubro de lo que las autoridades fiscales determinen en el crédito fiscal respectivo. Y digamos que hasta aquí suena atractiva esta opción para utilizar esos saldos a favor que tiene el contribuyente. Sin embargo, para determinar la propia procedencia de esta aplicación, la autoridad podrá requerir información al contribuyente. Entonces, digamos que tiene esta opción el particular, tiene un plazo para ejercerlo, tiene ciertas limitaciones, pero su aplicación no es automática, porque las autoridades fiscales van a poder solicitar información para determinar esa procedencia. Y a partir de esa revisión que se haga, de esa información que solicita, la autoridad determinará cuál es el monto que puede aplicar el particular. Esto, sin embargo, aquí porque expresamente lo dice esta adición, no significará que está ejerciendo facultades de comprobación. Simplemente es una revisión que yo no entiendo tampoco por qué no son parte de las facultades de comprobación para determinar el saldo que se puede aplicar. ¿Qué implica esto? Inseguridad jurídica, porque el particular podría ejercer esta opción, llevarla a cabo, y no obstante ello, las autoridades fiscales podrían revisarlo y posteriormente decir que esa aplicación fue incorrecta y hacer el ajuste que por eso considere pertinente. Un ejemplo de lo que yo comentaba al inicio, que no da seguridad jurídica esta propuesta que se está haciendo en general, y este es un ejemplo de ello, ¿no? En el momento en que las autoridades determinen cuál es el monto que es procedente para hacer la aplicación, van a llamar al representante legal de la persona moral o a la persona física o a su representante legal para decirle si acepta o no acepta la aplicación del monto determinado por la autoridad, y para que efectivamente se lleve a cabo la aplicación, el contribuyente tiene que expresar que acepta tiene que haber la manifestación expresa de que acepta los montos determinados por las autoridades fiscales. Y por último, bueno, esta opción, que también es algo que se debe tener en cuenta y que no entiendo tampoco por qué lo están manejando de esta manera, es que no interrumpe la prescripción del derecho a la devolución. Entonces eso, pues evidentemente es un tema en perjuicio del particular, porque se puede llevar a cabo el ejercicio de esta opción, que se considera que no hay ejercicio de facultades de comprobación. En el futuro la autoridad fiscal revisa la aplicación de ese saldo a favor y dice que es improcedente, pero el ejercicio de la opción no interrumpe la prescripción. Entonces, para mí es otro elemento más de inseguridad jurídica para los particulares. Digamos que otra de las facultades que también están adicionando en esta propuesta es la facultad para revisar el beneficiario controlador de personas morales, partes de un fideicomiso o partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. Es todo un nuevo procedimiento que se establece en el Código Fiscal y específicamente es para revisar a estas figuras que lo denominan como beneficiario controlador, que es la persona física que se beneficia de su participación en ese fideicomiso, en esa persona moral o en cualquier figura jurídica
o que controla a esas figuras, ¿no? Entonces, digamos que es una nueva, atendiendo a los ordenamientos y participación que tiene México a nivel internacional, es un ajuste que está haciendo específicamente como una nueva facultad que tienen las autoridades hacendarias para revisar al beneficiario controlador. Otro tema que queremos platicar con ustedes es la responsabilidad solidaria. Como sabemos, tiene 2 o 3 años que al artículo 26 le han hecho muchos ajustes, precisamente como una herramienta, ya lo comentaban mis compañeros anteriormente, porque son elementos que le están dando a la autoridad fiscal para ejercer facultades de comprobación y exigir el cumplimiento de la obligación fiscal, ya sea al contribuyente o, en este caso específico, al responsable solidario. ¿Y qué es lo que están haciendo en esta propuesta? Bueno, están modificando, están haciendo una adición a lo que se considera como un responsable solidario en materia de adquisición de negociación, y establece que se considerará que existe adquisición de negociación cuando, salvo prueba en contrario, el adquirente o el enajenante se ubique en alguno de los supuestos que esta adición está señalando. ¿Cuáles son los supuestos que está manejando? Bueno, cuando se transmita parcial o totalmente activos o pasivos de dichas personas, o haya identidad parcial o total de las personas que conforman el órgano de dirección de la persona moral, de sus socios o de sus accionistas. Y otro supuesto también es cuando haya identidad parcial o total de representantes legales, proveedores, domicilio fiscal, trabajadores, infraestructura y activos para llevar a cabo las actividades del adquirente y del enajenante. Digamos que esta propuesta que están haciendo también pues es abarca muchos supuestos y digamos que no limita la actuación de esta responsabilidad solidaria, porque para poner un ejemplo nada más dice, si transmites parcial o totalmente activos entre el adquirente y el enajenante, puede haber esa responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque voy a considerar que es una adquisición de la negociación, aunque nada más estés adquiriendo o transmitiendo una parte de tus activos o de tus pasivos. Entonces, digamos que aquí es preocupante esta responsabilidad solidaria y esperemos que haya algún ajuste por parte del Poder Legislativo para que se acote esta responsabilidad solidaria. También hay otra modificación en materia de responsabilidad solidaria para representantes de no residentes en el país o residentes en el extranjero, donde hace más extensa esta responsabilidad para tales representantes. Ya existía, nada más que hay modificaciones para hacerla más amplia. Y otra responsabilidad solidaria también que están modificando es respecto a las personas morales que no hayan presentado la información referente a la enajenación de acciones emitidas por el contribuyente y que sean realizadas estas enajenaciones entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. En materia, y aquí es un punto que, digamos, es muy importante porque es un tema que no es la primera vez que tratan de incluirlo en materia fiscal. En muchas ocasiones en el pasado se ha tratado de regular, entre comillas, la simulación de actos jurídicos, y ahorita nuevamente en esta propuesta es un tema que el Poder Ejecutivo está poniendo en el Código Fiscal de la Federación. Específicamente está adicionando el artículo 42B y establece que si es una facultad que le van a otorgar a las autoridades fiscales cuando ejerzan facultades de comprobación para determinar simulación de actos jurídicos solo para efectos fiscales. Digamos que aquí la redacción inicial no es la más clara, pero del contenido total del artículo 42B sí se desprende que esta simulación de actos solamente funcionaría o sería aplicable para partes relacionadas. Y digamos que parte de lo que está señalando el Poder Ejecutivo es que el hecho imponible corresponderá al acto efectivamente realizado. Y en el ejercicio de las facultades de comprobación va a tener que señalar fundado y motivadamente, debidamente, el acto simulado y el acto que realmente se llevó a cabo desde el punto de vista de las autoridades fiscales. Y a partir de eso hacer la cuantificación de ese acto simulado. Y un tema aquí preocupante, que es otro ejemplo de que no hay seguridad jurídica con esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal, es que cuando lleven a cabo el ejercicio de estas facultades, simulación de actos jurídicos, para determinar esa simulación, la autoridad fiscal podrá utilizar presunciones. Lo deja así abierto, tan amplio como eso, porque no lo acota, no dice en qué momento, bajo qué circunstancias, respecto de qué situaciones específicas, nada más se puede utilizar presunciones y entonces eso le puede dar un margen de discrecionalidad muy grande a la autoridad fiscal para determinar simulación de actos
en este artículo 42B que está adicionando al Código Fiscal de la Federación. Un tema adicional también que queremos platicar con ustedes es el tema de acuerdos conclusivos, donde, digamos, hay dos pequeñas modificaciones, pero que también desde el año pasado han ido acotando esta alternativa que puede ser o podía ser muy atractiva para los contribuyentes y sobre todo solucionar problemas con las autoridades fiscales sin tener que llegar a un medio legal de defensa. Y digamos que aquí la acotación que están haciendo es que establece que el acuerdo conclusivo no podrá exceder un plazo de 12 meses. Aquí también ponen esta limitante para el ejercicio del acuerdo conclusivo, pero no establecen una sanción para el caso de que se exceda de ese plazo de 12 meses. Otro ejemplo más de inseguridad jurídica. Y también establece la denominación que decía de la condonación de multas, acorde con la reforma constitucional que prohíbe la condonación de contribuciones por el tema de reducción. Entonces dice que se reducirán al 100% las multas cuando así proceda y elimina la etiqueta de condonación. Finalmente, dos puntos nada más que son relevantes y que también ya comentábamos con anterioridad, es el tema de los delitos fiscales. Y digamos que aquí están dos puntos en específico que queremos platicar con ustedes. Es que en materia de delitos fiscales se está presumiendo como delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el CFDI de tipo de ingreso o de tipo de traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta aporte. Es un tema que sabemos ahorita el tema de la carta aporte está vigente, lo han modificado para que entre en vigor, pero aquí están haciendo un ajuste específicamente para señalar que hay una presunción de delito de contrabando cuando se dé el supuesto que ya señalaba. Otro tema adicional es que el delito también será calificado cuando se origine por simular una prestación de servicios profesionales independientes, a que se refiere el régimen simplificado de confianza. Es un tema que también recientemente platicábamos y que se está considerando que al hacer una simulación de estas características de un servicio profesional independiente respecto de trabajadores, pues se considera el delito como calificado, ¿no? Y bueno, esos son los temas que queríamos comentar desde un punto de vista jurídico, y yo les agradezco su atención, y eso sería todo por mi parte, Oscar. Muchas gracias, Rubén. Una pregunta respecto a la simulación de actos jurídicos. ¿Consideras que se puede hacer retroactivo a años anteriores? Mira, es muy buena pregunta, porque todos sabemos que en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan de acuerdo con las disposiciones que estaban vigentes en ese momento, pero les serán aplicables las disposiciones de procedimiento que se expidan con posterioridad. Yo considero que, a pesar de que es una medida, es una disposición de procedimiento, también es una disposición de fondo, porque lo que van a hacer es reconfigurarte la operación que hiciste y dar el efecto que las autoridades fiscales consideren que es la que se le tuvo que haber dado. Yo considero que esta disposición no puede aplicarse hacia el pasado, so pena de que sea retroactiva, y se tendría que aplicar si así queda ya vigente, a partir del 1 de enero de 2022 y hacia el futuro. Ese sería mi comentario, Oscar. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, queremos invitarlos a una segunda pregunta, y es, ¿se tiene un plan de acción en cada una de las compañías que ustedes están representando, participando, de aprobarse esta iniciativa de reformas? Es decir, ya se están evaluando los efectos financieros, ya se están evaluando las posibles implicaciones fiscales, ya se está evaluando el alcance de las facultades de comprobación y todo lo que hemos comentado a lo largo de este webinar. Si nos pueden apoyar con sus comentarios, con sus respuestas sí o no, por favor. Mientras estamos con la respuesta, sí me gustaría comentarles también que como se comentaba desde un inicio, es una propuesta de paquete económico, está en este momento en análisis por parte del Congreso de la Unión. Tenemos hasta el 31 de agosto para que se emita la propuesta de ley de ingresos, o para que se apruebe la ley de ingresos para 2022, por lo que estaremos muy pendientes de aquellos cambios que se puedan originar o derivar a lo largo de este análisis por parte del Congreso de la Unión, y cualquier cambio relevante, con su oportunidad, se lo podemos ir mencionando a cada uno de ustedes a través de
comunicados ya muy particulares o a través de nuestras redes sociales. Bueno, aquí entrando la respuesta, el 77% dice que no, todavía no ha evaluado o planeado las implicaciones que se pueden derivar de esta reforma fiscal propuesta para 2022. El 23% dice que sí. La invitación es no esperarnos el 31 de octubre. Hay muchas de estas iniciativas que sí se tendrían que ir evaluando, que podrían representar un efecto importante, tanto fiscal como financiero en las compañías. Nuestra sugerencia es irlo evaluando de manera anticipada y apoyarse con cualquier asesor que ustedes tengan de su confianza o con Rose Bedford. Estamos para apoyarlos y lo importante es irse preparando para que esto, si hay que cambiar algún modelo de negocio o alguna forma de operar, se haga con oportunidad y no esperemos a que entre en vigor para que se pueda llevar a cabo. Recordemos que hay temas importantes como el de Maquila, que es probable que se tenga que cambiar a un régimen general o inclusive evaluar la implicación fiscal de quedarse con el régimen como está. Sin embargo, así como ellos, tenemos limitantes en materia de requisitos fiscales, como lo hemos comentado, vienen cambios importantes en materia de Código Fiscal de la Federación, etcétera. En nuestro boletín fiscal que dimos a conocer también en redes sociales y a través de correos electrónicos, viene más detalle de lo que consideramos relevante en materia de la reforma, de la reforma propuesta para 2022, lo cual con gusto pueden analizar. En esta otra lámina dejamos nuestros correos electrónicos de todos los ponentes que hemos participado. Con gusto podemos seguirles atendiendo, ya sea en alguna duda que tuvieron a lo largo de esta charla. Tratamos de dar respuesta a las preguntas que dieron a través de mensajes privados y cualquier duda particular que tengan, ya sea de un análisis específico que requieran, con todo gusto nos pueden contactar a través de sus correos electrónicos y tengan la seguridad que le daremos respuesta. Pues no me queda más que agradecerles su atención, desearles un excelente día y les mandamos un caluroso abrazo. Muchas gracias.